El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en este seminario y me parece de entrada una idea excepcional poder conversar con personas que nos dedicamos a la investigación a través del uso de los archivos y personas que están dedicadas a la administración y gestión de estos archivos. Y excepcional no solo por los participantes y las participantes, sino también excepcional porque estos encuentros son raros, ¿no? Los diálogos que se establecen entre investigadores y archivistas son raros, pero son muy necesarios. De acuerdo a la temática de la mesa, yo establecería 3 puntos para arrancar en la conversación, en la discusión. Y el primero de los puntos que quisiera establecer es que la significación de los archivos y documentos vinculados a violaciones a derechos humanos en cualquier sociedad contemporánea, ¿no? Eh, Evidentemente hay un conjunto de documentos y archivos que pertenecieron a instituciones que por su diseño y su mandato estuvieron vinculadas a graves violaciones a derechos humanos o a prácticas represivas de manera clandestina o abierta, y me refiero a instituciones, pues, digamos, de las instituciones coercitivas del Estado, ¿no? De cualquier Estado, y en este caso del Estado mexicano, instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección Federal de Seguridad o la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, y policías estatales, ¿no? Policías judiciales federales. Digamos, estos archivos de estas instituciones son los que más claramente están vinculados a acciones violatorias de derechos humanos. Sin embargo, no son los únicos, ¿no? Ni necesariamente son necesariamente son fondos documentales en los que exclusivamente se encuentran este tipo de información. Información vinculada a temas de violaciones a derechos humanos también la podemos encontrar en archivos como los de las universidades, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, su archivo histórico tiene documentación que está vinculada a este tipo de violaciones, aunque no necesariamente sea una institución que realizó estas violaciones, ¿no? Pero que en sus fondos se encuentra este tipo de archivos. Entonces, digamos, centrándome en este tipo de archivos que con mayor claridad están vinculadas a estas violaciones a derechos humanos, yo lo que diría en este primer punto son dos cosas. Por un lado, eh, es importante recordar que estos archivos, este tipo de archivos, no fueron repositorios documentales en los cuales se resguardaba una memoria institucional, ¿no? Son archivos como cualquier otro archivo institucional que formaron parte de la estructura y de las acciones y atribuciones de la dependencia. Y es más, en este caso, este tipo de archivos posibilitaron las acciones represivas, ¿no? En el caso de la Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, es muy clara la función que tuvo su archivo dentro de toda la historia represiva de esa dirección. Es decir, en este caso, el archivo es un elemento fundamental de la práctica represiva. No solo es un repositorio de documentos, ¿no? Y por lo tanto, cuando estos archivos forman parte de el patrimonio histórico, por ejemplo, se vuelven fundamentales justo para aclarar esas prácticas represivas, ya sea de manera individual a través de procesos de reparación
individuales, o procesos colectivos como los de determinar cuáles fueron las causas y los perpetradores de violencias, en este caso de violencias de Estado. Entonces, estos archivos se vuelven fundamentales en esos dos sentidos, y sintetizo. Uno, para comprender la propia lógica de violencia de Estado, ¿no? De la cual los archivos son, me atrevería a decir, o este tipo de archivos son, me atrevería a decir, un resto arqueológico de esas instituciones represivas que ya no existen en este momento, o que se han transformado. Y por otro lado, son archivos fundamentales para procesos de verdad y justicia, ¿no? Entonces, digamos, esa es la significación de los archivos a los cuales nos estamos haciendo referencia. El segundo punto con el que quisiera también abordar en esta participación es que además estos archivos o estos fondos documentales se vuelven fundamentales en la construcción de una memoria pública. Y cuando hablo de una memoria pública no me estoy refiriendo a esto que generalmente se denomina como memoria colectiva o memoria social, sino justamente a los debates y construcciones que en el espacio público se hacen de la memoria de una sociedad, de un país en un momento determinado, ¿no? Y la importancia de estos archivos no radica ni siquiera, y no quiero meterme aquí en un debate historiográfico o de epistemológico respecto a qué tanta verdad tienen o no tienen estos documentos y las posibilidades de abrevar en una verdad histórica a través de estos documentos, pero sin duda alguna, en tanto este tipo de archivos formaron parte de estructuras represivas, ¿no? Poner a disposición de la sociedad, al conocimiento público estos archivos, abre la posibilidad de, en el ámbito público, cuestionar una memoria autoritaria que se sigue repitiendo en tanto no se construya otro tipo de memoria pública. Y ejemplos actualmente en el caso mexicano tenemos muchos, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, el caso de un director de un instituto de investigación histórica que publica y hace referencia a que, aprovechando la referencia, porque hoy es 23 de septiembre, hace la referencia o hizo la referencia a que los jóvenes que se integraron a las guerrillas en los años 70 fueron jóvenes valientes, ¿no? Y hay una andanada de cuestionamientos por parte de un sector de la sociedad, fundamentalmente empresarial, que se sienten agraviados porque un grupo guerrillero que fue integrado por estos jóvenes intentó secuestrar y finalmente concluyó con el asesinato de un empresario en Monterrey, digamos, entran en el debate público y fuerzan la salida de este historiador y director de un instituto. Entonces, estamos hablando de procesos muy vivos y de procesos que están vinculados al debate y a la construcción de una memoria pública. Y en ese sentido, estos archivos toman una relevancia fundamental. Ahora, y claro, esto nos obligaría a avanzar, por ejemplo, en pasar de que estos archivos sean espacios o repositorios solo para la investigación o fundamentalmente para la investigación, avanzar en construir espacios ciudadanos, ¿no? Para la consulta y para el acceso libre a estos fondos documentales. Y el último punto, en este último sentido que quiero apuntar, ya estrictamente hablando o estrictamente refiriéndome a uno de los elementos de esta mesa, que es la ley de archivos o las leyes de archivo y memoria, me parece que estamos todavía en un proceso incipiente de construir una normativa necesaria y suficiente respecto a este tipo de archivos, ¿no? Yo lo que diría respecto a nuestra normatividad en materia de archivos en relación a
fondos documentales vinculados a violaciones a derechos humanos, yo lo que diría es que contamos con una normativa que es insuficiente y contradictoria, ¿no? En el caso de la Ley General de Archivos, por ejemplo, eh, tenemos que la ley mandata o la ley norma que todos los sujetos obligados, es decir, todas las dependencias de la Administración Pública Federal y también las de los estados y los municipios, deberán conservar y preservar y garantizar el acceso a fondos documentales que estén vinculados a violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la propia ley establece restricciones que están vinculados a este tipo de documentación. Por ejemplo, en la ley se establece que si hay fondos documentales o documentos de carácter histórico, pero que tengan información con datos personales sensibles, estos documentos deberán permanecer con acceso restringido hasta 70 años, ¿no? Y muchas veces lo que tenemos en documentos vinculados a violaciones de derechos humanos son justamente datos sensibles, ¿no? Por la materia de la que tratan. Y entonces hay ahí una especie de contradicción que no queda totalmente salvada con esta normativa. Y por otro lado, la propia Ley General de Archivos lo que dice es que para acceder a estos documentos que queden con acceso restringido hasta por 70 años, será de una manera muy extraña que yo todavía no me explico, y si hay alguien en esta mesa que me lo pueda hacer, lo agradeceré mucho. De una manera muy extraña, la dependencia o la institución que está encargada de determinar quién puede y quién no puede acceder a este tipo de documentación es el Instituto Nacional de Transparencia, ¿no? Del Instituto Nacional de Acceso a Información, el INAI, y es quien determina de manera excepcional si una persona, un investigador, investigadora o cualquier ciudadano o ciudadana quisiera entrar en este tipo de archivos que se consideren de acceso restringido, eh, digamos, el INAI es el encargado de determinar siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Por ejemplo, que la investigadora, investigador o el ciudadano del que se trate demuestre que está realizando una investigación que es relevante para el país, ¿no? Eh, Cualquiera sean los criterios que el INAI tenga, que hasta donde yo sé, hasta donde yo me quedé, no cuenta con ninguno, los criterios o procedimientos que haya desarrollado el INAI para establecer la relevancia de una investigación respecto a, por ejemplo, graves violaciones a derechos humanos. Entonces, lo que quiero decir y lo que quiero tener en cuenta de manera muy, muy sintética es que si bien tenemos ya normatividad que establece que documentos vinculados a graves violaciones a derechos humanos tienen que ponerse del conocimiento público, esta misma normativa establece algunas condiciones restrictivas que podrían afectar a el acceso a estos documentos. Y por otro lado, con esto cerraría esta participación, no sé si tendremos oportunidad de discutir, ¿no? Nada más quería poner algunos elementos sobre la mesa, pero para cerrar esta discusión, el otro problema que tenemos con la normativa es que no hay hasta el momento ninguna instancia que claramente tenga la determinación o digamos el mandato de determinar y de identificar qué documentos y qué fondos documentales están vinculados a violaciones a derechos humanos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, pongo un ejemplo, el Archivo de Relaciones Exteriores como institución podrá decir, no, es que yo no tengo documentación vinculada a violaciones a derechos humanos porque yo no violo derechos humanos, ¿no? Como institución, yo no tengo prácticas de violaciones a derechos humanos y por lo tanto no produzco documentación que esté vinculada a violaciones a derechos humanos. Pero en realidad eso puede ser posible porque no hay ningún instrumento
y no hay ninguna normatividad y tampoco existe ninguna institución que tenga por mandato determinar e identificar qué fondos documentales o qué documentos están vinculados a estas violaciones. Entonces, ahí hay un conjunto de retos para nuestra normativa, hay un conjunto de retos para las instituciones archivísticas del país, ¿no? De generar estos instrumentos que permitan esta identificación, aunque no sean instituciones violatorias de derechos humanos, insisto, ¿no? Y bueno, yo creo que la posibilidad de poner en la opinión y en el debate público este tipo de cuestiones es fundamental, y en ese sentido me parece que fue un acierto convocar a esta mesa en este seminario internacional. Y bueno, yo hasta aquí lo dejaría para no extenderme más. Solo quería plantear de inicio estos tres puntos. Quiero hacer una aclaración porque a lo mejor no fui claro. Para el caso de los archivos y documentos o fondos documentales ya identificados como históricos, pero que se, digamos, verifique que contienen datos personales sensibles, es que eso es, y además eso está en la ley, en el artículo 38 de la Ley General de Archivos. Lo que dice es que en los casos de fondos o archivos o documentos de carácter histórico, pero que contengan datos sensibles que se reserven hasta 70 años o que sean de acceso restringido hasta 70 años, ya declarados como históricos, ¿eh? No estoy hablando de archivos de trámite, no, de archivos ya declarados como históricos, pero que se identifique este tema de datos sensibles personales, van a poder ser de acceso restringido hasta por 70 años, y quien quiera acceder a estos documentos tiene que demostrar ante el INAI, no ante la Unidad de Transparencia de la Dependencia, no ante el archivo de la dependencia, ante el INAI, así está en el artículo 38, si quieren ahí pueden revisarlo, tiene que demostrar ante el INAI que su investigación es de interés para el país. Yo en el 2015 le pregunté al INAI, porque a mí me negaron con ese argumento un acceso a una información, y yo le pregunté al INAI, bueno INAI, pero dime cuáles son tus criterios y procedimientos para determinar que una investigación de carácter académico es o no es de interés para el país. Y el INAI lo que me responde es que no tenían criterios ni procedimientos, ¿no? Es decir, todo era, por decirlo menos, casuístico. Y yo introduje este tema, estrictamente hablando de la investigación académica, porque me suena raro que en el artículo 3º constitucional, fracción séptima, que se garantiza la libertad de investigación, tengamos una institución secundaria en términos, frente a la Constitución me refiero, ¿no? Secundaria, como el INAI, quien determine si mi investigación o la investigación de Denise o la investigación de cualquier otro investigador o investigadora es o no de interés para el país, para poder acceder a estos documentos ya declarados como históricos, pero que tengan este tipo de datos sensibles. Por eso ponía lo del INAI. No me refería, claro, o sea, los archivos de trámite que tienen, digamos, que tienen todavía efectos en el presente, y ahí hay otro debate, pues, pero me refería a estos, y ese artículo es muy raro, si lo revisamos, es muy raro y puede afectar justamente lo que es materia de nuestra discusión el día de hoy, el acceso a documentos vinculados a violaciones de derechos humanos, ¿no? Igual agradecer mucho la invitación, y ojalá sigamos manteniendo los canales de debate y discusión, pero atendiendo a esto que habías comentado en algún momento bueno, en algún momento tenemos que parar un momento los debates y pasar al tema de generar estrategias, ¿no? Que nos sirvan tanto a los archivos como instituciones, como a investigadoras, investigadores y a la sociedad en general. Y yo creo que una urgencia, bueno, dentro de los diversos pendientes que hay en términos de mejorar, particularmente la Ley General de Archivos, me parece que hay uno
en el que tendríamos que poner atención. Bueno, para empezar, la ley general no tiene reglamento hasta donde me quedé, ¿no? Entonces, habría una urgencia por emitir ese reglamento, diseñar y emitir ese reglamento. Y ahí habría que quizá empujar y aprovechar esa oportunidad para, dentro de todos los pendientes de mejora, tratar de terminar con una disparidad evidente y que ya mencionaron aquí todos de alguna manera. Y yo lo ubico de esta manera. Hay en la ley general y en diversas normativas definiciones claras para limitar el acceso a documentos y archivos, ¿no? Por el tema de datos personales, por el tema de confidencialidad en términos de seguridad nacional, lo que sea. Pero hay definiciones muy claras y procedimientos muy claros para limitar el acceso. Pero del otro lado, no tenemos ni procesos, ni criterios, ni ninguna determinación o definición clara, por ejemplo, que nos permita determinar los valores en términos de violaciones a derechos humanos que estén identificados en documentos y que por lo menos eso nos permitiera acceder a la excepción que marca la norma en términos de que los documentos vinculados a violaciones a derechos humanos no se pueden clasificar como reservados o confidenciales, ¿no? Es decir, no tenemos, de este lado no tenemos esas mismas definiciones y procedimientos claros en ninguna norma. Solamente están establecidos en su generalidad. Y eso genera una disparidad. Incluso, me acordé, no me acuerdo quién lo mencionó en términos de las sanciones. Es bien interesante. Y con esto cierro y llamo a la urgencia de por lo menos avanzar en la definición de lo que constituye un documento vinculado a violaciones a derechos humanos y cómo eso se transfiere a procedimientos archivísticos y de acceso a información. Y con esto cierro, por ejemplo, alguien mencionó el tema de las sanciones y en el artículo 121 de la Ley General se establece, como decían, hasta 10 años de prisión a aquellas personas que destruyan documentos vinculados a graves violaciones o relacionados a graves violaciones a derechos humanos, pero aquí está la clave, que así hayan sido declarados previamente por una autoridad competente. Pero, y fíjense el nivel, ni siquiera el fondo documental de la Dirección Federal de Seguridad ha sido declarado como un fondo vinculado a violaciones graves a derechos humanos. Ha sido declarado como un fondo de carácter histórico, pero no así como un fondo vinculado a violaciones graves a derechos humanos. Yo espero yo espero que no lo tomen como consejo, pero ese archivo alguien lo podría quemar hoy y no sería sancionado con la gravedad que establece la ley porque no hay ninguna determinación de que ese fondo documental en su conjunto está vinculado a derechos humanos. De ese grado es la disparidad que existe en la norma, ¿no? Entonces, creo yo que hay ahí una ventana enorme de oportunidad de, entre todas las mejoras que tendríamos que hacer, al menos empujar para que en una reglamentación de la Ley General de Archivos podamos eliminar esta disparidad, ¿no? Y contemos con instrumentos archivísticos y de identificación de valores documentales en materia de violaciones a derechos humanos. Y bueno, pues nada más, gracias otra vez por la invitación.